Muy buenas tardes. En nombre del Museo de la Mujer y de su fundadora y directora, la doctora Patricia Galeana, les damos la más cordial bienvenida a este centro de difusión de una cultura de igualdad sustantiva entre todas las personas, independientemente de su sexo o cualquier otra condición. Cuando las condiciones sanitarias nos lo permitan, los invitamos cordialmente a que nos visiten al Museo de la Mujer en República de Bolivia 17, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Mientras, pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales. En Facebook, Museo de la Mujer. En Twitter, @Museo de la Mujer, nuestra página web http://museodelamujer.org.mx. La actividad del día de hoy es una conferencia a cargo de la doctora Alicia Girón González, que nos va a hablar de mitos y realidades, justicia y derechos económicos de las mujeres. Este es un ciclo de conferencias que organiza la Federación Mexicana de Universitarias y el Museo de la Mujer con motivo del Foro Generación Igualdad, el cual organiza la Secretaría de Relaciones Exteriores. Brevemente voy a hacer una síntesis del currículum de la doctora Alicia Girón porque es muy amplio, pero me permitiré leer algunos puntos. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, del cual fue su directora. Actualmente coordina el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Ella fue presidenta de la Asociación Internacional de Economistas Feministas y miembro del Alto Panel para el Empoderamiento Económico de las Mujeres de la Organización de las Naciones Unidas. Bien, pues cedemos la palabra a la doctora Alicia Girón. Por favor. Muchísimas gracias, doctora Nadima, una gran amiga. Me complace mucho compartir esta mesa y sobre todo felicitarnos porque en nuestro museo, el Museo de la Mujer, un museo que la Universidad Nacional Autónoma de México ha venido a darnos, a favorecer este espíritu feminista que tiene la UNAM, pues se ha congratulado el día de ayer de cumplir 10 años de edad. 10 años es, pues realmente es todavía una niña, pero en su recinto tiene a grandes personajes de la historia de nuestra nación. Por lo tanto, pues para mí es un gusto estar aquí y además también felicitar a la doctora Patricia Galeana, quien tuvo la iniciativa de realizar esta idea, una fantasía que desde hacía muchos años quienes formamos parte de la Federación Mexicana de Universitarias se planteó y que logró gracias a su esfuerzo y de muchas que están en esta federación, se logró precisamente hace 10 años y fue inaugurado este museo por el entonces rector, el doctor Rarro. Entonces, bien, me toca hablar de un tema que es muy importante. Y es muy importante porque si bien el título es Mitos y realidades, justicia y derechos económicos de las mujeres, es muy importante relacionar lo que es la economía y la ciencia económica con las mujeres, pero también con la violencia
Y yo lo que voy a tratar de transmitirles a todo el público que está en esta plataforma y que nos acompaña, pues desde la Ciudad de México, pero también de otras partes de México y de América Latina, que de alguna manera veamos lo que es la ciencia económica y por qué esa necesidad de hacer cambios, sobre todo en cuanto a lo que es la ciencia económica. Miren, desde que uno entra a la Facultad de Economía, lo único que le enseñan a uno es la primera clase que nos enseñan es que la economía es una ciencia que estudia los recursos escasos. Bueno, a lo largo de los años y después de más de 40 años de haber entrado a la Facultad de Economía y de estar con otros economistas que no piensan desde lo que es la teoría neoclásica, pues definitivamente que esto es un mito. No hay recursos escasos. No lo voy a explicar aquí porque, bueno, tendría que ser una conferencia sobre lo que son los mitos de la ciencia económica, pero sí sí voy a tratar de ir entrelazando estos conceptos conforme vayamos platicando. El otro mito es que se nos han enseñado que el dinero cae desde el helicóptero. Esta metáfora está en un artículo con el cual ganó el premio Nobel Friedman y que incluso esta metáfora sirvió para muchos gobiernos militares hacer ajustes de estructura económica en los países del Cono Sur. Pero este mito también ha servido para implementar políticas de austeridad en gobiernos democráticos como el de México, como los ahora gobiernos de Brasil, incluso al propio gobierno de Ecuador, Bolivia, Argentina y no se diga Venezuela. Entonces, eso de que el dinero cae desde el helicóptero es totalmente falso. Después, otro principio que aprendemos en economía es que la economía es una economía monetaria. Bueno, ¿qué entendemos por economía monetaria? Bueno, definitivamente que la economía lo único que ve son las transacciones donde hay un equivalente general, es decir, una moneda. Si nosotros vemos el trabajo que hacen las mujeres y más ahora en el confinamiento, pues es un trabajo no remunerado. Sin embargo, es la base de la economía de una nación. Y ha sido la base por la cual nuestros países y todos los países del mundo, desde que se inicia en China el confinamiento y vamos pasando, se va generando hasta mediados de marzo, justo hace un año, pues las mujeres tienen un papel fundamental, pero principalmente porque hacemos un trabajo no remunerado, principalmente en lo que viene a ser lo que las economistas feministas llamamos economía del cuidado. Otro concepto que me parece fundamental y que también sería largo, muy complejo incluso para explicarlo, pero lo voy a decir así muy rápido, es el concepto de reproducción social. Este concepto es muy importante porque la reproducción social es la reproducción de una sociedad, la reproducción de una civilización, y este concepto se basa, fíjense que el núcleo está precisamente en la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer es aquella, hasta el día de hoy, que reproduce biológicamente a los seres humanos. Las mujeres somos capaces biológicamente de dar al mundo nuestros hijos, nuestros bebés, pero somos parte de esa yo diría, de esa fuerza tan importante que es la reproducción del ser de las personas. Pero más allá de eso, está que las mujeres creamos esos bebés que van a ser la fuerza de trabajo de una sociedad. No hay niño que cuando llegue, o incluso niños que incluso trabajan en el campo recogiendo las berries o recogiendo
los chiles, por lo mismo de que sus manos permiten ese tipo de recolección en el campo, son parte de una fuerza de trabajo y después incluso futuros ciudadanos que podrán llegar a tener doctorados y demás, pero de alguna manera nosotros somos las incubadoras que damos esa posibilidad de fuerza de trabajo para la sociedad y sobre todo para el Estado. O sea, un Estado se constituye por seres y se constituye por esa reproducción biológica. Hay en esa definición de reproducción simple, hay una partecita que queda suelta y es que la reproducción, más allá de la reproducción biológica y de la fuerza de trabajo, constituye también la reproducción de los valores de la sociedad. Las mujeres transmitimos los valores de la sociedad, pero al mismo tiempo, desde el origen de la creación, las mujeres han tenido un papel, por lo mismo de nuestro cuerpo biológicamente, subsumido a una especie de relaciones, ¿verdad? De alguna manera patriarcales o patriarcales, si le queremos decir, y se subsumen a esas relaciones del patriarcado, porque además esas relaciones se subsumen a relaciones de intercambio. Bien, como le digo, yo quería empezar con esto. Sé que es muy difícil transmitir estos conceptos. Sé que es un poco hacer jugar a la filosofía, pero es sumamente importante plantear, cuando vamos a hablar de derechos económicos, el espacio en donde nos vamos a mover. Entonces, esta plática que yo traigo aquí, pues la dividí en varios temas. Voy a tratar de compartir mi pantalla para que vayamos platicando y voy a tratarla de hacer pues de alguna manera más fácil. Posiblemente me salte algunos algunos cuestionamientos, porque me parece que es más fácil que vayamos, que me interesa muchísimo que deje, que incentive la discusión al final y por lo tanto pueda yo explicar algunos conceptos que van a quedar de alguna manera pues allí sueltos. Y bueno, es cierto, la economía es una ciencia a veces confusa, ¿verdad? Pero la economía la hacemos del diario. La hacemos del diario desde el momento en que abrimos nuestros ojos hasta que nos dormimos. Siempre estamos en un constante relación con lo que vienen a ser esos recursos con los cuales seguimos viviendo. Bien, yo lo he dividido así. Uno es América Latina y el índice de la brecha global de género. El otro sería México y la brecha global. El otro, la relación con el gasto público y el costo financiero de la deuda pública. El trabajo no remunerado y la reproducción social. La violencia contra las mujeres. El gasto público con enfoque de género. Voy a tratar el anexo 13, que está en el presupuesto de nuestra nación, y posiblemente una reflexión. Y como les digo, voy a tratar de hacerlo lo más ágil posible. Bien, cuando hablamos de la brecha global de género, principalmente la brecha global, hablamos de un documento que hizo el Foro Económico Mundial, en 2006, y allí se plantean las brechas de género y toman en cuenta las brechas que hay entre la participación económica entre hombres y mujeres, la educación que hay entre hombres y mujeres, el acceso a la salud y sobre todo el empoderamiento económico. Bueno, se puede decir, y esto es muy interesante, que la brecha, pues hemos ido avanzando. Incluso México ocupa actualmente el número 25 en este informe. Incluso hace algunos años, en 2006, México y Japón, podríamos decir que estaban igual, pero México ha logrado avanzar
al número 25, en tanto que Japón está en el número 121. Bien, aquí ustedes ven la brecha, es este cuadrito. Fíjense en qué lugar estábamos en el 75, vemos cómo hemos ido avanzando y bueno, actualmente estamos en el lugar 25. ¿Esto es bueno o es malo? Bueno, todo depende cómo le veamos. Después, algo que quiero que reflexionemos, porque esto que el Foro Económico nos enseña como la brecha global de género, y les dije, es salud, educación, es empoderamiento político y la participación de las mujeres en la economía, pues aparentemente hemos sido beneficiadas, pero podríamos estar mucho mejor que otros países. ¿Qué es lo que pasa? Que parte de estas brechas que nos da el informe del Foro Económico de Davos están en función de las políticas públicas. Y van a ver ustedes cómo relaciono yo el gasto público y el costo financiero de la deuda. Son unas gráficas, yo me he puesto casi como bandera, de alguna manera, que México debe renegociar su deuda, porque el costo financiero es muy alto. El costo financiero de la deuda es esta línea puntiaguda. Y si nosotros vemos, por ejemplo, aquí casi el costo financiero, si esta es educación, casi se cierra. Y fíjense cómo salud, el gasto en salud que hace nuestro gobierno ha ido ahora, es más, pagamos más por concepto de deuda, de intereses y de servicio de la deuda externa de México con el exterior, que lo que apostamos a la salud y a la educación. Aquí está esta línea que es todas las transferencias que se hacen, las transferencias sociales, son todos los programas para la sociedad, todos aquellos que no tienen empleo, o las becas que se dan a los chicos que estudian. O sea, es un margen muy amplio. Pero bueno, entonces van a ver ahora en esta gráfica cómo, cómo están la brecha en salarios. Por ejemplo, un hombre gana, o sea, desde el 2005 hasta hasta el año 2020, vemos cómo el salario, esto es muy interesante porque el salario a precios reales, tomando en cuenta la inflación, pues ha bajado en México. O sea, de 5,000 pesos ahora tenemos a 4,612. Eso quiere decir que está deflactado, pero simplemente puede ser mayor, pero a final de cuentas el salario es menor. Y la brecha, pues es muy grande. Efectivamente, aquí hay cerca de más de 600, más 4 serían 616 pesos de diferencia. Si lo sacamos en porcentaje, pues casi sería una quinta parte del sueldo que ganan más los hombres que las mujeres. Esto es principalmente trabajo no remunerado. Esto tiene que ver precisamente cómo están, esto es en pesos, es el ingreso mensual de las mujeres y de los hombres, pero la diferencia es muy grande. Ahora, ¿cómo está el trabajo, la participación del valor económico del trabajo no remunerado? Trabajo no remunerado es lo que la economía no toma en cuenta. Trabajo no remunerado es lo que hacemos en el cuidado de la casa, en el cuidado de los niños, en el cuidado de los enfermos, de los tíos, de los primos. Todo ese trabajo supuestamente femenino no es monetario, no está pagado. Entonces, todo esto es una diferencia enorme porque entre mujeres y hombres vemos que es un porcentaje muy alto y no se nos paga por ese trabajo. Hay una discusión muy fuerte porque incluso dice, bueno, pero ¿por qué? Si es un trabajo que lo hacemos con amor,
¿por qué no los tienen que pagar? No, es que si tomamos en cuenta en las cuentas nacionales, las mujeres dedicamos mucho a este trabajo no remunerado y eso es la base, ¿verdad? Para que parte de la familia pueda tener un empleo, pero es un empleo que definitivamente está siendo subsidiado por el trabajo de las mujeres. Otra parte que aquí me parece muy interesante es que todas estas gráficas yo las voy al final a relacionar y es las víctimas de feminicidio. A mí me parece que es atroz el trabajo de la violencia contra las mujeres y esta violencia pues tiene que ver con las políticas públicas, y eso es lo que yo quiero hacer conciencia en esta plática, porque el hecho de que en el confinamiento, aquí están las tablas, o sea, ese es lo anual. En 2015 hubo 411 feminicidios, 2016, esto ha ido a aumento. Esto lo que significa en términos económicos o sociales es un deterioro de la vida de la sociedad, se está desmembrando el tejido social, porque el hecho de matar a las mujeres solo por el hecho de ser mujeres, lo que nos está demostrando estos números es que hay un problema serio en nuestra sociedad y es el hecho de que en la medida que las mujeres han salido a trabajar para apoyar precisamente a los seres que dependen de ellas, o que algunas veces por un cambio estructural económico los hombres dejan de estar empleados porque hubo una innovación tecnológica y ahora a lo mejor la mujer, la pareja, la esposa tiene mayor acceso, quizás no tenga la misma educación que el hombre, el mismo nivel, pero pueda participar más en la economía y tener un ingreso, muchas veces esto, en vez de favorecerlas, le obstruye en su vida normal y mucho de esos, la violencia intrafamiliar termina en un feminicidio. Y aquí vemos, ¿verdad?, cómo todos estos feminicidios con el confinamiento, ¿verdad?, empezaron a subir enormemente en los meses de enero. Entonces, hay toda una serie yo diría, las víctimas, hay diferentes clasificaciones de las víctimas, ¿no? Mujeres de homicidio doloso, pero miren, esta, por ejemplo, ¿cuántas mujeres de 15 años y más casadas o unidas han sufrido algún tipo de violencia por parte de su pareja? Esto es significativamente, y hay diferentes tipos de violencia. Eso también es muy importante, porque hasta hace algún tiempo, pues, es que su pareja le pega. No, pues es que es cariño, ¿no? Pues es que le pega porque la quiere mucho, ¿no? Y la otra se tenía que aguantar, pues porque eran cariñitos, ¿no? Ay, pues mira, trae un moretón, pues es que quién sabe cómo se perdió, pues le pegaron, que no se porta bien. Ay, es que cómo anda vestida, no, pues órale, un golpe. Bueno, pues no, eso es violencia. Y la violencia, hay diferentes tipos de violencia. Puede ser emocional, es una violencia que incluso es tan sutil que las personas ni siquiera se dan cuenta. Puede ser una violencia económica, física y sexual. Entonces, tenemos diferentes tipos. Estos datos los tienen mujeres, lamentablemente no los tiene actualizados, pero hay otros datos que los sacamos de otra fuente. Entonces, ahora, vamos a ver cómo ha sido el gasto público con enfoque de género. Aquí vemos, por ejemplo, esto es una tabla que sale del presupuesto de egresos de la Federación. Está aquí la página donde se pueden consultar y pues ha ido en aumento. Efectivamente, hay un aumento, hay una disminución cuando entra el actual gobierno, hay una fuerte disminución, después aumenta y después el crecimiento es menor. Pero lo importante es ver cómo
y yo sé que muchos de ustedes lo están viendo por Facebook, lo están viendo esta plática por su teléfono. Entonces, pues es difícil ver exactamente las cantidades. Pero a mí lo que me interesa es ver el anexo 13 del presupuesto de egresos de la Federación, porque este presupuesto se llama el anexo 13. El anexo 13 es precisamente para todos aquellos programas que se supone deberían de tener un enfoque de género. ¿Qué es lo que hemos visto? Pues casualmente que hay muchos que fueron eliminados, como el programa de fomento a la economía social, el programa de coinversión social, que me parece que fue un grave error, terrible error, haber cancelado el programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras. Se cancela bajo el supuesto de que hay corrupción. Sin embargo, los niños no pueden ser cuidados por sus abuelas o por sus abuelos, simplemente porque un niño necesita tener una relación social con otros niños y necesita por salud mental para la propia madre que sus hijos, aunque estén pequeños, incluso aunque sean lactantes, deben de estar con otras personas mucho mejor preparadas que la propia madre. ¿Por qué? Porque en estas estancias infantiles, en su mayoría, no todas, ¿verdad? No voy a decir que todas eran perfectas, pero en su mayoría se les exigía tener desde un médico para estarlos revisando constantemente hasta un menú especial para que coman nutrientes pues para su desarrollo físico, digo, integral, un desarrollo íntegro y por lo tanto era muy importante una muy buena nutrición, cosa que por más que una madre se dedique a cuidar al bebé, esos conocimientos no los tiene porque no es nutrióloga, no es médica, ¿verdad? Y aunque lo fuera, carecería, ¿verdad?, de esa relación con otros niños. Este programa fue un programa que fue eliminado y hasta el día de hoy no ha sido restituido. Entonces, vemos varios programas que han sido eliminados y bueno, lo que vemos es pues una disminución en estos programas y es muy importante porque cuando dicen, bueno, pero ¿por qué los presupuestos tienen que tener enfoque de género? Bueno, tienen que tener enfoque de género porque no es lo mismo la educación que le estamos dando a las niñas, tiene que ser diferente a la educación que se le da a los varones. Además, es importantísimo privilegiar la educación de las niñas, por supuesto, porque a final de cuentas, si partimos de que el futuro de una sociedad y el futuro de un Estado está en las manos de la mujer, tenemos que formar a esas niñas desde pequeñas. Entonces, aquí vemos, lamentablemente, cómo se han eliminado algunos programas, otros, por ejemplo, investigación y desarrollo tecnológico en salud tiene una variación del 34%, ¿verdad? Desde el último año. Aquí estamos viendo, para 2021 es el presupuesto aprobado por las cámaras a finales del año pasado, pero también vemos aquí investigación y desarrollo, o sea, cómo disminuye aunque en salud, si vemos, sí aumentó a 168 y bueno, en bienestar también aumentó, pero no todos los programas. Sin embargo, hay otro aquí que tiene el programa de apoyo para el bienestar de las niñas y niños, hijos de madres trabajadoras. Este es un programa nuevo y aquí vemos un aumento, ¿no? Aquí tendríamos que estudiar mucho mejor
este presupuesto de egresos de la Federación, el anexo 13, para ver cómo están los presupuestos con enfoque de género. Bien, entonces, más allá, aquí vemos, bueno, cómo están las erogaciones. No me voy a, a, a seguir manejando más números, pero lo que sí es importante y lo que a mí me interesa es demostrar cómo el costo financiero de la deuda y otras erogaciones, pues si bien ha disminuido, ¿verdad? Todavía, fíjense lo que dice por el anexo 8, el costo financiero de la deuda y otras erogaciones disminuyó en 448 millones de dólares, es decir, decreció 1.2% al pasar de 36.643 millones de dólares en 2020 a 36.194. Lo que me interesa es demostrar cómo, ¿verdad? Uy, algo pasó. ¿Cómo es posible que, que, que estemos gastando tanto y de alguna manera estar dejando de lado los presupuestos con enfoque de género? Esto me gustaría verlo con ustedes. Como les digo, es una exposición muy corta, pero es corta porque lo que me interesa es regresar a cómo se maneja la economía y estos mitos de la economía, cómo nos hacen caer realmente en una falsedad cuando tenemos que ahorrar dinero y el dinero, definitivamente, quien crea el dinero es el Estado y es el Banco Central. El dinero en la economía sirve precisamente para crear riqueza, para crear bienestar. Y aquí es donde necesitamos un programa de desarrollo integral, donde el centro de los presupuestos sean las mujeres principalmente, sean las niñas como parte de ese futuro de la sociedad. Y por lo tanto, es sumamente importante en esta relación de economía, mujer, economía, niñas, tratar, tratar sobre todo de disminuir el costo del gasto público en, pues, en algo que no tenemos por qué seguir pagando más de 30,000 millones de dólares por concepto de costo financiero de la deuda. Y eso en esos momentos se debería de renegociar para restablecer un sistema de salud, un sistema del cuidado, un sistema donde a las abuelas y por supuesto también a los abuelos se les dé un salario básico. Es muy importante en estos momentos que se restablezca la economía y hay dos industrias, y lo voy a decir, o sea, posiblemente mis amigos, compañeros economistas, los y las economistas, ¿verdad? Van a decir que no está bien, pero sí hay que restablecer lo que es la economía de la vida. ¿Y a qué llamo yo a la economía de la vida? Bueno, la economía de la vida va, en primer lugar, sus patitas están en la educación. Es una industria que no contamina. Yo estoy casi segura que si nosotros hacemos una escuela y formamos buenos maestros y formamos una buena escuela pública, porque no todos tienen acceso a pagar una educación privada, si formamos buenos maestros para la educación pública y por supuesto también para la educación privada, vamos a tener mejores seres calificados con mejores trabajos. Y la otra, que es otra industria, otro sector que no contamina, es el de la salud. Necesitamos crear una infraestructura, una muy buena infraestructura para que todos tengamos acceso, ¿verdad?, a la salud pública y gratuita. Quien quiera, por supuesto,
ir a un hospital privado y lo pueda pagar excelente. Pero nosotros tenemos excelentes médicos, tanto en el ISSSTE como en el Seguro Social, pero no todos tienen acceso, no toda la población tiene acceso a esos servicios y lamentablemente a veces tampoco tienen acceso ni siquiera a un sistema privado. Entonces, un país como México debe de garantizar la salud de los niños y las niñas desde que están en la gestación, o sea, desde que están en el seno de la madre. Por eso es tan importante los presupuestos con enfoque de género. Y por supuesto, algo que es muy importante y el COVID lo sacó a relucir es el acceso al agua, el acceso a una infraestructura donde todos puedan tener agua potable, donde la mujer, la esposa o la madre o la abuela no tenga que ir al río o por la leña, y ahí es donde es muy importante las energías renovables, ¿verdad? No tenga que ir al bosque a cortar leña, no tenga que ir al río por agua, y eso es algo que es el centro de lo que yo llamo economía de la vida. O sea, la economía de la vida con un enfoque de género es lo que va a poder restablecer el crecimiento, el desarrollo sostenible de nuestro país y seguir adelante y poder tener y poder educar mejor a los hijos, a las hijas, a los nietos y a las nietas, y tendremos un país pues con grandes satisfacciones, un país rico, porque a final de cuentas la economía de la vida enriquece a los seres humanos. Yo con esto terminaría, quizás para recibir preguntas y pues armar una buena discusión y pues muchísimas gracias, Nadima, por estar moderando esta mesa. Gracias. Pues no, gracias a ti, Alicia. Realmente créeme que aprendí más economía que en mi curso de economía en la carrera de contaduría. Me gustó mucho la forma sencilla pero profunda en la que le diste un marco a tu conferencia. Yo creo que para todo el público y a mí en particular es muy importante para entender los conceptos y las decisiones de este gobierno. Bien, pues tenemos aquí algunos comentarios. La doctora Mireya Feingold te manda muchos saludos. Ella es presidenta ejecutiva de la Federación Mexicana de Universitarias y te felicita por tu ponencia. Suez Alma dice que le quedó duda en cuanto al trabajo remunerado y por qué se tiene que pagar ayuda. ¿Te las leo todas o no se oye? Unas 4 o 5 y Okay. estoy tomando nota. Ok. Lucy Marcela, lo más importante es tener en cuenta un buen emprendimiento y saber financiar el dinero. Okay. Margarita Almada, nuestra consejera de honor de la Federación Mexicana de Universitarias, nos dice que es un tema muy importante y excelente y clara exposición de la doctora Alicia. Al igual que yo, dice que ha aprendido mucho, o sea que no soy la única y espero que todas hayamos aprendido mucho. Y Raquel Teutle también nos dice que felicita a la doctora Alicia Girón, que le pareció excelente su ponencia. Adelante, Alicia. Bueno, muy bien. Bueno, el trabajo remunerado. A ver, trabajo remunerado y no remunerado. Cuando estuve en el alto panel para el empoderamiento económico de las mujeres, se hizo un estudio, el objetivo era cómo las mujeres
deben de empoderarse económicamente. Es un concepto que no gusta mucho, el empoderamiento, pero también no es sinónimo, pero también podemos pensar de que es muy importante que las mujeres tengan una autonomía económica. ¿Por qué? Porque el trabajo dignifica a la persona y lo dignifica, sea remunerado o no remunerado. Pero cuando es remunerado, es muy importante porque tienes la libertad de elegir si ese dinero lo utilizas para los útiles de la escuela de tus hijos, para comprar algo que no puedes comprar y darles de comer. O sea, siempre el dinero es muy importante y es el salario que tú percibes por un trabajo remunerado. Este trabajo puede ser para las mujeres que están en la economía formal o informal. Economía formal es en aquellas, es un trabajo donde tú cotizas, pagas impuestos y por lo tanto debes de tener acceso a la salud y a otro tipo de, de, de prebendas que te da ese estar en la economía formal. Ese es lo óptimo, que todas las mujeres y todos tuviéramos un empleo en la economía formal. Y eso se nota mucho en los países desarrollados, casi todos están en la economía formal. En México y en América Latina es el 60% de la población está en la economía informal. ¿Qué quiere decir? Que no cotizan, que no tienen acceso a la salud y por lo tanto efectivamente reciben un salario. Incluso está la mayor parte de la población que ha estado muriendo por el COVID. ¿Por qué? Porque son aquellos que tienen que trabajar. O sea, ellos tienen que ganarse al día la comida. Entonces, tienen que salir. Ellos no se pueden quedar en su casa para resguardarse del COVID. Ellos tienen que salir. Y esa fue una de las principales discusiones al inicio del confinamiento. O sea, ¿quiénes son los trabajadores esenciales? Ustedes recordarán que decían, no, es que los trabajadores esenciales son, pero todos los demás que se queden en su casa. Muy bien, un trabajador esencial y que además no está en la economía, es que no está en la economía formal, tiene que salir. Tiene que salir porque tiene que tener un ingreso. Bueno, entonces ese es, podríamos decir que es un trabajo remunerado. ¿Cuándo es un trabajo no remunerado? Es el trabajo que por lo general, yo como ama de casa, cuido a mi mamá que está enferma y mi papá también. Entonces hay que llevarlos al doctor, hay que ponerle la inyección, hay que darle la medicina, hay que cocinar. Tiene o sea, hay un cuidado especial que le tengo que dar a mi familiar, pero además también tengo que cuidar a mis hijos, ¿no? Ese trabajo, si se pagara, haría que la economía creciera 3 veces más. ¿De quién es la obligación de pagar ese trabajo? ¿Quién debe de pagar ese trabajo? Porque a mí no me pagan. El que cuide a mis hijitos y que además esté con ellos haciendo la tarea, o que vaya por la comida, o que vaya por el agua para cocinar, ese trabajo es responsabilidad del Estado. Y hay una metáfora de un libro precioso que es de Nancy Folger, que es una economista emérita de la Universidad de Massachusetts en Amherst, donde dice, ¿qué pasaría si los padres se pusieran de huelga y no cuidaran a sus hijos? ¿De quién es la responsabilidad? Pues es del Estado. ¿Por qué? Porque yo dije al principio que una parte de la reproducción de esa sociedad está en la reproducción biológica y en el cuidado de esa fuerza de trabajo, que es lo que va a constituir en el futuro la nación. Ese trabajo no remunerado, de alguna manera, si yo le pagara por cuidar a mi mamá o a mi papá a una enfermera, es un trabajo que cuesta mucho.
es un trabajo que no toda la gente lo puede pagar. No todos pueden tener acceso a una enfermera para cuidar a los padres o una enfermera cuando nace el bebé para que esté al pendiente del bebé. O una cocinera o una empleada doméstica para que haga el trabajo de la casa. Entonces, ese trabajo remunerado en sociedades que incluso se han venido, por todos estos proyectos de austeridad, se han ido reduciendo. O sea, las casas de retiro, por ejemplo en España, que es donde han muerto muchísimas personas ahora con el COVID, pero en Alemania, en Francia, incluso en los propios Estados Unidos, una casa de retiro, pues es eso, en vez de que los hijos cuiden a los papás se van a una casa de retiro. Eso tiene un costo. Entonces, el trabajo no remunerado no se contabiliza en las cuentas públicas. Ese trabajo remunerado, y de ahí que la Comisión Económica para América Latina ha mencionado la necesidad de un salario básico, no solamente para la gente que no tiene empleo, sino sobre todo con un enfoque de género. ¿Y por qué? Porque hay infinidad de mujeres. Yo tengo infinidad de amigas que estudiaron conmigo desde kinder hasta prepa, que se dedicaron a cuidar a sus hijos, los hijos crecieron, siguen cuidando a las abuelas y no tienen ningún ingreso, y entonces esa falta de ingreso no pueden, o sea, o dependen de los hijos o dependen de una jubilación de la pareja. Ese trabajo es muy justo que se le dé a todas aquellas mujeres que a determinada edad se han quedado incluso solas, se les debe de dar un ingreso. Es justicia de la nación, es un derecho económico de justicia social. ¿Y qué tanto es? Hay infinidad de cálculos. No es mucho dinero. Yo estoy casi segura que pagar un salario a todas aquellas personas que han estado toda su vida sin paga, en trabajo no remunerado, no va a ser ni una décima parte o ni la cuarta parte de lo que estamos pagando por costo de la deuda externa. Por eso, y aquí es donde me sale la visión económica, cómo jugamos con las cifras, cuánto se paga y cuánto deberíamos de pagar por un salario justo o por un trabajo, por ese trabajo no remunerado que han hecho las abuelas. ¿Cuántas abuelas o cuántos abuelos se enferman, los llevan al seguro social? Bueno, y estoy hablando de los que tienen seguridad social, los dejan y nunca regresan por ellos. Hay muchas historias de eso. ¿Cuántos ancianos o cuántos terminan en la calle después de haber trabajado para los hijos y cuando llega el momento, porque simplemente el hijo tiene que salir a trabajar y no puede estar cuidando a la mamá? Entonces, este cuidado, y esto es importantísimo en una política pública, porque cada vez la familia muégano y la familia numerosa, pues ha dejado de existir. Ahora hay familias, todavía yo recuerdo en los 70s, el lema de la familia pequeña vive mejor, y era papá, mamá y 2 hijitos. Ahora, las familias, yo digo, o sea, ese concepto de familia ya no existe. O sea, pueden ser la mamá con el hijo, el papá con el hijo o la hija, una persona incluso en Japón, que es algo que incluso esto va a empezar a suceder en México, la misma inestabilidad económica y la misma fragilidad en la que estamos, pues ya no, muchos jóvenes ya no quieren tener hijos. Y Japón está en un momento que no saben cómo hacerle, porque las mujeres ya no, o sea, ya no es que ya no quieran tener hijos, es que es la conmoción social que implica un estado que no, o un país que no tiene crecimiento, aunque esté estable, crea un problema de, o sea, de imposibilidad de tener un hijo, porque además el otro problema que tenemos es que nuestra juventud tampoco tiene acceso al empleo.
Y todo esto es en función de un Estado que ha estado con políticas de austeridad y que aunque el 2020 entran con una política de gasto para recuperar la economía, una vez que se recupere la economía, se habla del 22, del 23, del 24, no sabemos después qué políticas van a seguir. Creo que ya me salí del tema del trabajo Sí, remunerado y no remunerado, y ahora creo que la otra mira, era... tenemos, perdón que te interrumpa, tenemos muchas preguntas. La Ay, gente está muy interesada. Te las voy a leer todas sí, y si ya quieres, tú, me faltó una que es la de los emprendimientos. Si quieres, la dejamos. es que ahí viene otra, entonces te las voy a leer. Ok. Mira, Suez Alma tiene una duda, que si le podrías decir dónde encuentra referencia acerca de los temas que platicaste. Gisela Álvarez nos dice, ¿el emprendedurismo es un mito del neoliberalismo? Bueno, Margarita Torres de la Federación Mexicana de Universitarias y Silvia Almada también de la FEMU te felicitan por esta excelente ponencia. Gracias. Jo Hernández dice, la economía de la vida le parece excelente el término. Dice que es indispensable que las leyes se reescriban, pero esta vez por mujeres y hombres. Cree que se necesita refinanciar la deuda y darle un salario a las mujeres para que trabajen en casa. ¿Y qué se necesita hacer para dar ese salario? Javier Espinosa dice, la economía de los derechos sociales es ahora imprescindible en la economía del riesgo. Nadia Ávila pregunta, doctora Girón, ¿hay alguna propuesta desde el enfoque de la economía feminista para subsanar la brecha salarial entre hombres y mujeres? Blanca Lidia Rodríguez nos dice, el pago que se debe realizar a las amas de casa sobre un tabulador de pagos o en base a qué se debe establecer el monto a pagar. Miriam Landaberry dice, gracias por la exposición y la didáctica. ¿La economía de la vida es una propuesta o un programa implementado por el gobierno? Y si puedes ampliar lo relacionado a la educación y la salud. Bueno, yo creo que hasta aquí. Allí le dejamos. Te quedan unos minutos para... Sí, bueno, miren, ¿por qué la economía de la vida? Ahora con la pandemia, pues como ya no uno anda, ya no duró 1 hora y media o 2 o 3 horas en el tráfico, me dediqué a sacar todos los trabajos que están publicados en los libros de la Federación Mexicana de Universitarias. Y también en Claxo, yo pertenezco a un grupo de trabajo de Claxo que se llama Feminismo, Resistencias y Emancipaciones, y hemos trabajado con las colegas latinoamericanas desde hace muchos años, y entonces hice una compilación que incluso ya está lista ya pasó todos los dictámenes para ser publicada, y entonces el título que lleva es Economía de la Vida, Financiarización, Reproducción, y no me acuerdo cuál es el otro sujeto, pero ¿por qué economía de la vida? Porque yo creo que la economía de la vida es un concepto muy amplio que hay que tratarlo de recuperar, pero hay que tratarlo de recuperar precisamente incluso tomando en cuenta los 17 objetivos de la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible. Entonces, es lo que he estado trabajando. Sí me voy a apurar porque creo que ya no lo quiero todavía soltar para que ya se publique, pero creo que es muy importante publicarlo porque justo un tema que no está en el libro es la violencia. Los datos que tengo sobre la violencia son espectaculares. Entonces, no está, es más, ese trabajo sí va a ser publicado en un libro
que el director de la Facultad de Contaduría y Administración, no, creo que es el libro que va a publicar el secretario general de la UNAM, Leonardo Lomelí. Ese trabajo de la violencia va a ser publicado allí y entonces no lo puedo meter en este nuevo libro. Entonces, por eso es que yo estoy con esa resistencia, porque no está el tema de la violencia. Y no está el tema de la violencia como parte de esa política estatal. O sea, el Estado es el culpable de la violencia que tenemos y de la fractura del tejido social. Bueno, sí, lo de la deuda es importantísimo. La deuda se tiene que renegociar. No entiendo por qué seguimos pagando. No pedimos más dinero, más no se ha querido tener cuando tenemos una línea de más de 70,000 millones de dólares del fondo para utilizarla en lo que querramos, pero no se ha utilizado ese dinero, pero sí es importante renegociar. La otra es lo de el emprendurismo. Miren, sí es importante, e incluso uno de los ejes que se trabajó en el alto panel para el empoderamiento económico es inclusión financiera y digital, ¿sí? Está, por ejemplo, el teléfono es un instrumento, un teléfono inteligente es muy importante, ha ayudado muchísimo en África a que las mujeres de alguna manera se involucren más en proyectos productivos. Yo lo viví en el Alto, en Bolivia, como hay una ONG, se llama, bueno, el apellido es Aparicio, de una líder boliviana muy importante durante la independencia de Bolivia del virreinato, ya no me acuerdo cómo se llama, del virreinato en la época de España, y entonces allí enseñan cómo las mujeres deben de trabajar y cómo crear sus propios negocios. ¿Cuál es el problema? Hay un trabajo publicado, yo tengo un blog que es aliciagirón.com y ahí hay una pestaña RU y hay un trabajo donde yo menciono, fue del 2015, se llama microcréditos, creo que se llama financiarización y microcréditos para las mujeres, y allí se enseña cómo los créditos para las mujeres. ¿Y por qué nos dan los créditos? Uno, porque somos muy responsables, pagamos a tiempo, pero además las altas tasas de interés que cobran estas microfinancieras o macrofinancieras son altísimas para este tipo de microcréditos. Entonces, el emprendimiento sí, pero sí es muy importante que el emprendimiento no sea para comprar los útiles de los niños, no sea para ampliar un metro mi salón de belleza. El emprendimiento es toda una concepción de un trabajo digno, pero además ahí es donde el Estado también tiene que favorecer las pequeñas y medianas empresas. Entonces, creo que allí el emprendimiento sí, pero hay que ver las tasas de interés y hay que ver, o sea, qué es lo que está atrás en el fondo. Bueno, sí, pues sí, debe de haber leyes. Efectivamente, los derechos sociales son muy importantes. Y yo quisiera terminar, y bueno, ya expliqué por qué economía de la vida. Yo espero que esto pues se haga una realidad muy pronto, el libro de economía de la vida, que les digo, me ha costado ya terminarlo, por lo mismo que no tiene la violencia y considero que es muy importante, pero sí voy a terminar con algo que es muy importante. Yo creo que todos los que están aquí hace un año, año y medio, cuando fue en noviembre del 2019, justo días antes de la conferencia de APEC en Santiago de Chile, justo meses antes apareció un grupo que se llama las tesistas, tesis, y allí hay un himno que se tradujo inmediatamente alrededor del mundo y uno de sus párrafos dice que el Estado es un violador. Como economista dije, bueno, este término de la violencia a mí me cuesta mucho entenderlo, pero la violencia existe, yo les di unos datos, pero cuando yo hago
o cuando las economistas feministas hacemos esta relación entre lo que se gasta por concepto de deuda externa y lo que se transfiere a la deuda o a lo que es salud y educación, efectivamente el Estado está violando mis derechos, porque el Estado debe de garantizar lo que es la vida de una sociedad y, como les digo, el Estado viola cuando no transita a una mejor, a mejores inversiones en educación y salud y en acceso al agua. Yo ahí lo dejaría y entonces, pues sí, efectivamente, sí tenemos que ver muy bien el mensaje este de las tesistas, sí tenemos que reordenar definitivamente lo que es el gasto público, tener otro proyecto de presupuesto, de los presupuestos con enfoque de género, y sí tenemos que poner en el centro de la economía a las mujeres. O sea, lo que yo dije, bueno, las mujeres hacemos la reproducción social de un país. Yo con esto terminaría, podríamos seguir platicando más sobre estos temas. El micrófono, Nadima. Mira, tenemos varias preguntas, felicitaciones, pero bueno, ya nos explicaste algunas dudas y pues invitamos a todos los participantes a que entren a tu blog y traten de exponer ahí todas sus preguntas. Y pues fue Sí. una conferencia muy interesante. Se ve en la participación de todos los hombres y mujeres que están presentes. Y bueno, podrías hablar 4 horas, ¿no? Pero no No, pero queremos. yo creo que algo que es muy importante es que consulten los libros de la Federación Mexicana de Universitarias, que son libros excelentes, donde yo cuando estaba haciendo mi currículum, pues me di cuenta que el tema de mujeres, donde más lo he trabajado, es aquí en la FEMU, y que bueno, por eso es que estoy haciendo una recopilación de lo que yo considero pues más importante, pero los libros de la Federación Mexicana de Universitarias son excelentes, están en un lenguaje de difusión para que todos los podamos leer, y también están los libros que coordiné en el grupo de Claxo, que uno es sobre género y globalización y otro crisis económica desde una perspectiva feminista, son de acceso abierto. La FEMU tiene de acceso abierto el último, que es Rompiendo el techo de cristal. Allí yo también colaboro. A mí me parece que son libros muy importantes que debemos de tenerlos pues para el público. No sé si ya todos están en acceso abierto, pero bueno, ya cuando se acabe este confinamiento, yo creo que se pueden acercar al museo para que compren los libros, porque la verdad son libros que son muy importantes para todos aquellos que nos hemos iniciado pues en la FEMU y en el tema de las mujeres, Narimar. Y bueno, tú también has colaborado allí, todas las feministas también han colaborado, y bueno, hay cosas increíbles y de muy buen acceso, de muy buena lectura, o sea, de fácil entendimiento. Bueno, pues Alicia, muchas gracias, de verdad, muy interesante ponencia y y ojalá que esta conferencia se pueda continuar en algún momento. Seguramente vamos a contar con tu participación y nada más quiero externar que el Museo de la Mujer otorga un reconocimiento a la doctora Alicia Girón de la Federación Mexicana de Universitarias por su participación en el foro Generación Igualdad con el tema Mitos y Realidades, Justicia y Derechos Económicos de las Mujeres, impartida el 9 de marzo de 2021,
Firma la doctora Patricia Galeana, directora del Museo de la Mujer y presidenta fundadora de la Federación Mexicana de Universitarias. Pues un aplauso desde la distancia, Alicia, Gracias. y muchas felicidades. Agradecemos a todos su presencia virtual y los invitamos a que entren a la página del Museo de la Mujer para que vean todas las conferencias y todos los eventos que el Museo de la Mujer ha programado para este mes y el otro, y estamos en continuo enriquecimiento de los eventos en el Museo de la Mujer. Así que muchas gracias y hasta la próxima, Alicia. Hasta luego, Nadima. Muchas gracias. Y gracias a la Federación Mexicana de Universitarias y sobre todo, pues, qué más orgullosas nos debemos de sentir de haber dado esta plática una vez que cumplió 10 años el Museo de la Mujer. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego.